Amigos, muchas gracias por venir. Estamos aquí en Calima. Muchas gracias a todos y a estos amigos y amigas que me acompañan. Quiero decirles que tengo a mi lado a Alberto Galo y un gran agradecimiento tanto para Alberto como a Verónica Dauria, que me van a acompañar, y mi idea básicamente es escucharlos a ellos y después oír a Diego Presa, así que ese era el plan. Así que nada, gracias y empezamos. Rápido. Sí, muy rápido. Yo voy a demorar un poquito más. Bueno, buenas noches, gracias a vos, gracias a Calima. Siempre es lindo presentar un libro acá. Quería empezar yo leyendo uno de los textos muy cortitos, porque me sirve para dar pie, para explicar algunas cosas que quería comentar con ustedes. Que básicamente es lo que tengo ganas de hacer, comentar y pensar un poco en voz alta algo sobre este libro. No se oye. ¿No? ¿Ahora sí? ¿Se oye o no? ¿Escuchan bien de todos lados? Hola, ahí estoy. ¿Sí? Ahí sí. Que les decía que quería compartir algo sobre este libro con ustedes, así una cosa como más informal y pensado un poco en voz alta, porque es un libro que requiere una conversación, me parece. Quiero leer uno de estos textos que Pablo se empecina en decir o poner en cuestión de si son cuentos o no. Son cuentos, todos ellos. Instante se llama este. La pared se agrandó a una velocidad increíble, incomunicable. Sentí su resistencia contra la nariz, que se quebró en el mismo instante en que todo se volvió negro. No sé si fue entonces, pero pude sentir la consistencia y hasta el olor de la cal mezclada con arena. Fue a través de los efluvios acuosos y borboteantes de un líquido que se esparcía sobre la superficie rugosa y compacta. Durante esa fracción de segundo, cara y cuerpo se adaptaron a esa extensión chata y maciza. Tan rápido fue todo y tan corta la distancia que me separaba del paredón que no pude distinguir de qué color era. En realidad, no sabría decir si aquello fue una pared o si se trataba del suelo. Eso sí, no hubo dolor. Quería empezar por este texto, que se llama Instante. Por eso, porque me parece que casi es una declaración de intención, que hay varias, de lo que va a ser este libro. Por eso él dice que muchos de ellos, incluso este mismo, tal vez no sean cuentos, porque son instantes. Todos estos textos son, yo le decía el otro día en la entrevista que tuvimos, como fotografías de un momento. Él me aclaraba el movimiento. Fotografía, entonces dejaría de ser fotografía. Yo igual insisto con el concepto de fotografía, porque en el sentido de que la fotografía tiene un marco, la fotografía llega hasta los extremos de un marco, y de lo que queda afuera no sabemos nada. Es ese fragmento. Y yo creo que este libro tiene mucho que decir por fuera de ese fragmento. No quiere decir que le escriba mal. Entonces, lo que está acá, lo que acabo de leer es básico, pero casi es tan importante lo no dicho como lo dicho. Él juega mucho con esto y a mí me parece que eso es casi lo que es muy atractivo, porque nos da la opción a los lectores de terminar, de verdad terminar lo que él escribió. En otro texto que se llama Molusco sobre el árbol, hay un personaje que está escribiendo algo y un amigo, alguien, le dice que por qué no revisa un poco el texto. Después va otro que le dice ¿por qué no la chica? Y va otro que dice ¿por qué no la chica? Y otro ¿por qué no la chica un poco más? Y creo que ese cuento también habla de lo esencial, que es lo que queda en este libro, lo achicado, lo que fue recortando hasta que quedó esto. Aquello que se llamaba las tijeras de Onetti, ¿no? Que Onetti decía, es esencial lo que se recorta y se tira a la papelera, porque determina lo que va a quedar acá. Entonces, acá está lo esencial. Eso está bueno, realmente bueno, pero también puede complicar un poco las cosas en la lectura si uno no tiene en cuenta esto, de que tiene que dar un pasito más con el texto, de que tiene que comprometerse y poder imaginar ciertas cosas que no están dichas, ¿no? Lo cierto es que yo sí estoy seguro que en este libro está lo esencial, y eso me parece una cualidad a destacar.
hay unas notas de los cuentos al final, que yo cuando leí el libro no quise leerlas. Cuando voy a leer un libro trato de no leer ni entrevistas, ni notas, ni notas que le hacen al autor, ni siquiera notas que trae el propio libro. Este libro trae al final unas notas que por suerte no la leí, y por suerte están al final, que me contaba que estaban puestas a pie de página al principio, lo que hubiera sido un desastre. Gracias, Maca, por comenzarlo a disponernos al final. Porque esas notas yo creo que realmente forman parte del texto, pero así, como están al final. Y ahí agrega, de alguna forma confirma esto que yo sospechaba, porque yo no las había leído, de que muchos de estos textos, la mayoría, están sacados de fotografías o de pinturas, algunas de la Duarte, por ejemplo. Nos matábamos de risa con Pablo el otro día porque hay un cuento que a mí me gusta mucho, el de la madre que corre con los chicos, no me acuerdo cómo se llama ese cuento ahora. Es una mamá que corre con los hijos a campo traviesa, les pide que, tienen mucho miedo los tres, les pide que se apuren, por favor, que se apuren. Y yo le decía, yo acá lo que veo es la persecución de la dictadura. Y él me decía, ¿cómo? Sí. ¿Qué es eso? Nada que ver, esto es un cuadro de Lacy Duarte. Bueno, déjame, nada que ver, no, déjame a mí, porque yo no leí la nota. Y creo que ahí está lo esencial y lo lindo de este libro, digamos. Al final, si uno quiere leer y saber de dónde vienen algunas cosas, me parece bárbaro, pero me parece más interesante que uno pueda poner lo que se le antoje, incluyendo la dictadura. Lo no dicho, decía, me parece realmente importante en este sentido fotográfico, digamos, ¿no? Son cuentos. Él me decía que muchos de esos son relatos, son escenas. Yo estoy convencido de que son cuentos, con finales muy diferentes, con finales tal vez no usuales en algunos casos, pero son cuentos que ponen énfasis en la expresión, en la fuerza de las palabras, en la fuerza de las imágenes. Yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Esto es expresionista? ¿Es un expresionismo literario? ¿Qué es esto? ¿Por qué esta expresión tan marcada en todos los relatos que a mí me impresionaban mucho? Y yo veo que ahí hay una exploración de Pablo muy, muy profunda, con imágenes y con palabras. Con las imágenes ya está dicho, lo fotográfico, esta cosa impactante que le permite a uno imaginarse lo que está ahí y lo que está por fuera. Pero también con las palabras hay un trabajo de intratextualidad, es decir, de hablar dentro de estos propios textos de otros textos que están acá mismo. Hay un juego ahí muy sabroso, que no es nuevo, lo decíamos con él, pero que acá está realmente muy jugado, y que otra vez hace que el lector pueda participar casi sin darse cuenta de esta cosa, ¿no? La vida amorosa de Thelonious Monk, Thelonious, mal escrito, sin H, es Thelonious, y acá me lo ponen en la tapa, Thelonious. Ya hay un problema en la entrada. Entonces yo digo, o hay un problema y Maca se comió este título, o ya me está invitando desde el título a pensar en otra cosa. Era la segunda, ¿no? Lógico. A Maca no se le pasan estas cosas, a Pablo menos. Pero Maca me llamó desde la imprenta porque le habían dicho que estaba mal escrito y me dijo, ¿estás seguro que se escribe así? Sí, se escribe así. Entonces tenemos ahí un título al menos controvertido, pero también una puerta de entrada, una ventana abierta, una invitación a algo que no sabemos qué es. Después me voy a referir al epígrafe con el que al final, cuando termino un ratito nomás. Pero sí que es controvertido, ¿no? Thelonious Monk. Ahí lo hablábamos con Pablo el otro día. ¿Por qué Thelonious Monk? Y él me decía, para empezar por el nombre, porque es un nombre muy poderoso, realmente. Es un nombre fuerte. Pero el hombre se llamaba, que nació en 1917, se llamaba, es más poderoso de lo que Pablo sospechaba, yo creo. Se llamaba Thelonious Sphere Monk. Thelonious, teórico, Sphere, esfera, Monk, monje, mamita. ¿Ya? Tengo un libro ahí. Sí. Consciente o inconscientemente, no importa. Yo tengo que confesar que no sabía nada de Thelonious Monk, nada, absolutamente nada.
nada más que a través de Cortázar. Empecé a conocer a Thelonious Monk a través de Julio Cortázar, pero no tenía ni idea de la existencia de este hombre hasta allí. Y tanto me insistía Cortázar con la aparición de Monk en sus textos que empecé a escucharlo. Y empecé a acompañarme incluso a algunas lecturas de Cortázar con este hombre que, de teórico, como dice su primer nombre, Thelonious, de teórico nada, era un hombre de la práctica, era un hombre un pianista de jazz, que en la práctica cambió el mundo de la música para siempre, en la práctica, no en la teoría. No era un hombre teórico, como dice su nombre, tampoco era un monje, estaba muy lejos de ser un monje. De hecho, sus últimos años de vida lo pasó muy mal. Tenía una musa, una mujer, una multimillonaria, Panónica se llamaba ella, que decidió irse a vivir a Nueva York y apoyar a algunos de esos jazzistas que estaban apareciendo para cambiar el mundo para siempre. Tan importante fue esta mujer en su vida que él le dedica un tema que se llama Panónica, y que Julio Cortázar, en un cuento que se llama La Vuelta al Piano de Thelonious Monk, cuenta un recital, un concierto de Monk en París, donde empieza el concierto con el tema que se llama Panónica, y a uno se le eriza la piel porque yo jamás leí, ni antes ni después, a través de la literatura nunca pude escuchar la música como en ese texto de Cortázar. Porque no solo me habla de la música, sino del estado emocional que le provocaba a todos esos amigos que estaban allí con este tema de Panónica, que fue una mujer que lo ayudó, se lo llevó a su casa, habló con su esposa, le dijo, me lo puedo llevar porque se muere. Y la esposa le dijo, llévatelo nomás a vivir, y los últimos años vivió con Panónica en su casa y murió bastante mal, a los 65 años. Nos queda Sfer, el segundo nombre, esfera. Y acá me acordé de un concepto que manejaba Cortázar. Y yo decía, no puede ser casualidad, porque Cortázar decía que cuando hablaba de las diferencias entre la novela y el cuento, de la novela decía algo que no voy a comentar ahora, pero del cuento decía, en términos boxísticos, decía Cortázar, el cuento tiene que ganar por nocaut. La novela gana por puntos. Pero decía, la novela es una esfera, el cuento es una esfera, la novela es un árbol y el cuento es una esfera donde cada palabra tiene que estar exactamente a la misma distancia del centro. Y si una palabra se cae, implosiona todo y se cae todo. Y este libro es una esfera en ese sentido cortázariano. En realidad, yo creo, pensándolo ahora, son muchas esferas. Cada uno de estos relatos que no sabemos muy no sabemos muy bien si definirlo como cuento, como escena, como que son una esfera pequeña que terminan conformando una esfera mayor que todo este cuento. Y que funciona así. Y tan así funciona que, incluso se la prueba, puede leerse de cualquier lado, empezarlo por el medio, empezarlo por el final, no es necesario leerlo cronológicamente. Se puede leer en este sentido esférico en el que señalaba Cortázar también, ¿no? Pero también, claro, corre este riesgo de que algo salga mal. Yo creo que Pablo corrió un riesgo enorme con este libro. Está todo muy ajustadito en esta esfera. Y corrió este riesgo de que si algo salía mal, una pequeñísima cosa, se desmoronaba todo. Salió todo bien. Muy bien, salió muy bien. Como diría Lichín, no hay error. Miles Davis también decía eso. Miles Davis también. No hay error, realmente. La sombra de Cortázar, que yo percibía en esa primera lectura, aparece no solo con Thelonious Monk, aparece en algunos cuentos, aparece en un relato, un cuento que se llama Cápsulas, en otro que se llama Alegrito, que es muy lindo, Alegrito, creo que es el primero. Sí, sí, es el primero. Donde hay un personaje que está mirando una piedra desde un presente del relato, de un momento en el que está viviendo en la actualidad, y de repente pasa a otro momento en que parecería que un gaucho está mirando una piedra de una boleadora. Entonces, como en aquel cuento de Cortázar, La noche boca arriba, este cuento empieza en una zona, en una época, y termina en aquella otra del gaucho, ¿no?
Entonces ahí la sombra de Cortázar está muy a la vista, la pelusa de los árboles. En las tres, después hay una confirmación, las 3 Jotas de La ciudad jaguar, es un cuento muy lindo. Estos personajes están siendo mirados por alguien, por los espectadores, porque dice, ninguno de ellos saben, ninguno de estos 3 personajes saben que los estamos mirando, termina diciendo el cuento. Y estos personajes son su nombre, los nombres de los 3 empiezan con J, y él dice quiénes son en el cuento. Jorge Luis Borges, que aporta, digamos, la curiosidad, no la erudición, la curiosidad necesaria para descubrir ciertas cosas acá, en este libro también, ¿no? Julio Cortázar, dice, lo menciona el texto, el segundo, que aporta ese reverso de las cosas, el otro lado de las cosas cotidianas, el otro lado de todo, el día, la noche, todo, ¿no? Y Juan Rulfo, que aporta esta cosa incierta, y ya termino, de esos vivos, lo dice textualmente, esos vivos que no saben que están muertos. Y yo creo que ahí, o por lo menos yo sentí un poco eso, que este Thelonious Sphere Monk, teórico, esfera, monje, qué extraño eso, pero qué atractivo, la verdad. Tuve la sensación de que él mismo, de alguna forma, me observaba desde estos relatos, el verdadero monk, el que está bien escrito con H, Thelonious. Me observaba desde ahí, y esto lo confirmé, porque en realidad el libro empieza con este texto, con un pequeño epígrafe aquí al comienzo, que dice lo siguiente: el jazz ve cosas, saca cosas de la gente que la pintura y la literatura no ven. Firma Thelonious Monk, con H, el verdadero, no este. Repito, el jazz ve cosas, saca cosas de la gente que la pintura y la literatura no ven. Y esto me lo dice Monk, el verdadero, al principio, antes de que yo empiece a leer el libro, que es literatura. Él me está diciendo que la literatura no ve algunas cosas, sino solo el jazz. Y entonces acá veo también otra guiñada, otro juego, este juego de equívocos, del nombre, de la música, de la literatura, del jazz, y ese otro engaño, ¿no? Acá me habla el verdadero Monk, cuando al principio en la tapa está el otro. Y tengo que aclarar, hay un personaje que escribe un libro sobre Thelonious Monk, pero no sabe cómo se escribe el nombre, por eso lo escribe mal. Y por eso Pablo lo dejó así mal, a pesar de todo, siguió de frente. Me parece una buena decisión. Y claro, al principio, al dar vuelta enseguida a la página, vemos al verdadero Thelonious Monk, por eso confirmamos, no es un error, es una elección y es una invitación. Y la leo una vez más porque me encanta. Y terminé con esto. El jazz ve cosas, saca cosas de la gente que la pintura y la literatura no ven. Thelonious Monk. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto, y es sorprendente todas las cosas que uno aprende. Hay algo que tiene que ver con los uruguayos y la lectura nuestra que hacemos que es sorprendente, porque lo quiero comentar ahora antes de que empiece Verónica. Hoy estaba en el espacio armónico y había mucha gente de otros países y uno de ellos agarró el libro y era un muchacho brasilero. Entonces dijo, Thelonious, dice, ¿sos pianista? No, nada que ver, digo yo, aparte está mal escrito, es un Thelonious del tercer mundo, porque no. Y él agarró y se largó la carcajada, se rió, dice, brillante, dice, del tercer mundo, ¿no? Y digo, no, acá en Uruguay, ¿sabes cuánta gente me ha dicho? Está mal escrito, falta la H. Y de hecho, en el epígrafe también hay un error de tipeo y falta una O que no debería faltar. Pero a mí me parece brillante trabajar a favor del error, en este caso, que es este escritor que está escribiendo la vida amorosa de Thelonious Monk, haciendo la biografía, sin saber cómo se llama el verdadero
hombre, ¿no? El verdadero artista. Y después otra cosa que me pasó en esto que lo tuvimos que hacer muy rápido con Maca, fue que hay otro cuento que está dedicado, que es como un apéndice de este cuento, y está dedicado, ¿me explico? El cuento está dedicado a la vida amorosa de Thelonious Monk, que es el otro cuento, ¿no? Sí, esa era una de mis preguntas. Y Maca, claro, no lo entendió y lo puso al principio, digamos, al costadito. Yo digo, no, es una dedicatoria, un cuento dedicado al otro cuento, ¿no? Y se me ocurrió porque realmente, digamos, el segundo cuento de alguna forma cuenta cosas que tienen que ver con el primer cuento, que la vida amorosa de Thelonious Monk iba a ser una novela y que llegó hasta 60 páginas y después fue bajando porque no. Y básicamente la idea de la novela era, yo lo he contado, pero bueno, la idea era, ¿se puede escribir la biografía de un tipo sin saber nada de ese tipo? Inventándolo todo. Y bueno, esa era la idea mía. La idea era escribir sobre Thelonious Monk y trataba de no informarme nada, ¿no? Por ejemplo, salió un suplemento cultural del país y digo, no lo quería mirar, no lo tenía al costado, lo tenía preguntado, pero no lo quería ni abrir porque no quería saber nada de Thelonious Monk. Quería inventarle la vida de un jazzero negro del sur de los Estados Unidos, que no resultó, obviamente, y terminó en esto, que es un cuento de una página y media. Hay otras cosas que me gustaría comentar de lo que dijo Alberto, por ejemplo, el cuento que está basado en la pintura de Lacy Duarte, que vos lo viste como, ahora después lo voy a leer, pero en México alguien vino, se acercó y me dijo, para mí esto habla del abuso sexual. O sea, me quedé así, me quedé sorprendido porque son lecturas que se aportan. Bueno, Daina Rodríguez creo que dijo que ella creía que era de terror el cuento, ¿no? En fin, pero después lo leo. Dale, Verónica. Mi interpretación va a ser difícil. De terror. Pero, no, porque mi conocimiento de jazz es muy limitado, digo, y yo precisamente esa parte la dejo a los que conozcan y, o sea, las vidas de los jazzistas las conozco a través de películas como Bird, la película de Charlie Parker y después la de Chet Baker, que creo que salió hace poco una película en Netflix. Entonces yo cuando termine esto le voy a hacer una pregunta a Pablo, exactamente la naturaleza de su relación entre la escritura misma y el jazz, ¿no? O sea, pero no quiero hacer una cosa muy extensa porque yo no soy de cosas extensas y además, o sea, no soy buena improvisando, por eso voy a leer e interrumpir un poco la lectura. Bueno, este comentario va a partir, por supuesto, de la lectura directa del libro y de una conversación que tuvimos con Pablo cuando me trajo a casa la vida de Thelonious Monk. Hablábamos con sentido crítico de los temas de género y yo le contaba cómo en un curso de maestría de teatro como alumna explorábamos la figura de Antígona y que yo me había concentrado en cambio en la figura de Ismene, esa hermana que todos ignoran y que en cierta traducción le dice a Antígona a propósito de su propia inacción frente al destino, ¿qué significo yo para agregar o quitar nada? Ese comentario le interesó a Pablo porque yo le decía que para mí como escritora, no para una socióloga o para una historiadora, había que rescatar a las Ismenes de la historia, las desplazadas, las ignoradas, las aterradas, las cobardes, las que nunca van a hablar con su propia voz. Pensando en la elección de unos microrelatos que tienen 52 páginas, en la propia editorial Yagurú, que apuesta por lo que va a contrapelo del mercado y el gran mundo literario, llegué a la conclusión que esa apuesta por lo mínimo, al igual que toda la poesía, esa defensa del texto que no rebosa palabras, es también una apuesta quizá inconsciente por visibilizar a Ismene, tal vez. No en el sentido literal, pero sí a nivel metafórico, ¿no? Ismene, los Ismenes también. Sí, ¿verdad quién es Ismene? Sí, la hermana de Antígona. Pero es la hermana que está de acuerdo con Antígona, pero no puede actuar. No puede actuar porque está imposibilitada por el temor. No transgrede la ley, sino que se queda dentro de la ley. Sí. Leí la página 53, yo sí la leí,
Y veo que Pablo basa algunos de sus microrelatos en estímulos pictóricos o fotográficos. Recordé por otra de esas asociaciones, ensoñaciones, las gigantografías y los grandes murales, y también me surgió la comparación del texto de microrelatos con el arte de los y las miniaturistas, porque las hubo. Y también estaba mirando miniaturas de Goya, estaba tratando de mirar miniaturas de Goya, que también las hizo. Y un texto específico que ya fue mencionado por Alberto, me confirmó mi sospecha. Se trata de un relato autorreferencial de cómo fueron generadas, talladas y pulidas estas narraciones. El molusco en el árbol. Existe un relato que comienza como una novela, pero se va achicando deliberadamente a 15 páginas, luego a 3, termina en una página y media. Yo lo vi, en vez de, no veía tanto el efecto de los amigos, sino veía como que la propia creación lo iba llevando a ir puliendo y a ir rechazando y optar por la brevedad, ¿verdad? Dice, ese proceso minucioso me recuerda las microscópicas pinceladas de los miniaturistas, un arte también extinguido e invisibilizado. Leyendo otros relatos del libro, veo cómo varía desde temas más cercanos al realismo sucio como Salida de baño, donde una mujer grotesca tiene un encuentro cargado de amenazas latentes y de ambigüedad con un hombre muy joven, hasta el onírico relato de Embajada, donde el narrador parece querer convencernos que ese mundo surreal es un relato llano de lo que ocurre todos los días, llegando a un texto de una profundidad metafísica que es El reloj de arena. Me vienen a la mente múltiples críticas a tantos escritores donde se les reprime el hecho de que se varíen de temas, de léxico, de opciones estéticas, como si el gusto por la variedad no fuera producto de la fecundidad, sino algo amateur, como si la escritura fuera la repetición hasta el hartazgo de una forma monocorde. Entonces, a raíz de esto hago una digresión. Hace poco leí un libro de Ray Bradbury que se llamaba I Think the Body Electric, que está traducido en español como Fantasmas de lo Nuevo, y leía los cuentos y de repente uno era realista sobre la Gran Depresión, otro era hablaba de una familia que tuvo una hija que vivía en otra dimensión, después otro hablaba de su búsqueda para encontrarse con Hemingway. O sea, eran todos completamente distintos. Y yo digo, ¿por qué se lo permiten a Bradbury, no? Y nadie objeta que él escriba y que escriba de manera heterogénea, por supuesto con una unidad que es él mismo, ¿no? Pero porque era Bradbury. Exactamente. Bueno, leí Pensión de Animales de Pablo y La huida inútil de Violetto Parson, cuyo título y estética de cómic me supieron cautivar. Es interesante averiguar en toda obra la génesis, y me viene a la mente de esta última novela una escena bien ridícula que a mí me resultó como una parodia de la lucha de clases, y Pablo me dijo que se trataba de la recreación de un sueño. Y yo pensé que era algo como deliberado, de hecho, pero era vaya sueño, ¿no? Detrás de la engañosa heterogeneidad de Pablo, en otras obras, así como en los microrelatos, hay una suerte de ojo que mira la realidad deformándola con una lupa. El énfasis no está como Felisberto en el regodeo del cristal, o como Gogol en el objeto, una nariz de repente agrandada. El acento está aquí en el ojo mismo, el ojo monstruoso con las pestañas pegadas, agigantado por la mirada inversa en el cristal. Es ese mismo ojo que ve a la abuela esmirriada, oscura y desagradable, que le produce rechazo, pero de quien conserva un diente incrustado en el anillo. El ojo que describe largamente el efecto de la monstruosidad. Es el ojo que supo ver en una intervención de Pablo Bieli, y ahí se la pedí a Pablo que me la pasara, porque yo, al contrario, lo leí, me llamaron la atención, quería ver la génesis, me interesa ver la génesis del relato. Entonces quería verla, era una fotografía intervenida. Entonces era una fotografía de una dama en una sombrilla subiendo una escalera y tenía unas gotas de sangre que le corrían y después manchas de sangre en la escalera, puede ser.
Bien. Dice, bueno, es un ojo masculino que ve venir entre horrorizado y tranquilo mientras fuma, como si estuviera ante una escena de lo más normal, a una mujer desquiciada que sostiene en la mano los órganos sangrantes de algún animal. Ese ojo barroco no es el de un simple voyerismo que observa detrás de la cerradura, sino que es un ojo acuoso, acechante, visible a través del entramado de palabras. Un ojo como el de la cacatúa en pensión de animales, que observa a su dueño enloquecido tratando de quitarle un tumor con un fino cuchillo. Un ojo como el de un molusco en un agujero de un árbol, que por efecto paradójico de la micronarración está siempre ahí, pero queda, por la labor de la transformación creadora, excluido del propio relato. O sea, es lo que estaba diciendo, que al acortar el relato quedan muchas cosas afuera, coincido mucho con el escritor, y queda ese ojo afuera, y ese ojo es central a la narrativa de Pablo para mí. No sé. Bueno, y después lo que quería preguntarte era ¿por qué le pusiste la dedicatoria del cuento El molusco en el árbol? ¿Por qué tiene una dedicatoria hacia la vida de Thelonious Monk? O sea, creo que lo contestaste en parte, pero que... Bueno. No, creo que un poco, digo, lo aclaro, es simplemente que la vida amorosa de Thelonious Monk iba a ser una novela, fueron 60 páginas, y después no funcionó, se fue cayendo, porque en ese entonces yo pensaba que se podía escribir solo con la imaginación, sin ningún dato de la realidad, entonces inventando toda la vida de Thelonious Monk. Este Thelonious de tercermundista, ¿no? Que es sin H y sin la Ous, ¿no? El otro es Thelonious y este es Thelonious. Y la dedicatoria dice a la vida amorosa de Thelonious Monk. Claro, ese es el otro cuento. A la vida amorosa. A la vida amorosa. O sea, no es tampoco a Thelonious Monk. Claro, no, es a la vida, al cuento. Sí. Y Alberto Galo, cuando me hizo una entrevista en la radio, en Efecto Mariposa, dijo algo que me súper sorprendió, porque en ese otro cuento que está dedicado a la vida amorosa de Thelonious Monk, se cuenta cómo ese escritor fue cortando de 60 a 15, de 15 dijo un cuento más o menos bien, se fue cortando a 9, de 9 a 6, y después a 3, y después a 1,5, y lo que me dijo Alberto es que para él era el hebrero el que me estaba conversando al narrador protagonista. Y a mí me sorprendió porque yo no me había dado cuenta, yo me lo había imaginado como más bien una caricatura, un tipo bastante pesado, y de hecho se va al final como tipo Buster Keaton, se va caminando. Y bueno, es parte de la escritura de eso. No, me sorprenden las lecturas porque no había imaginado. Si bien se describe a un señor de lentes, pelado, pero insisto, lo veía yo como una caricatura. Hay que decir un detalle que también es menor. Otro detalle que decía importante Alberto, y que, bueno, Verónica está de acuerdo conmigo y Alberto no, pero yo creo que capaz Alberto tiene razón, es que poner las notas al final, aclarar de qué cuadro o de qué fotografías, son 23 relatos o microrelatos, y hay 6 que fueron de fotografías o de pinturas, le quita misterio, decía Alberto, y yo pienso que sí. Hace poco leí un cuento escrito por Andrés Capelán, un amigo entrañable, que el cuento de Andrés Capelán lo único que hace es decir, vamos a un taller literario y cada uno habla y empieza a hablar de perfiles de escritores, ¿no? Y lo hace en plan escrito como si fuera en Estados Unidos. Entonces dice, Worthy es aquel que explica todos los cuentos que hace, dice, ¿no? Y nos gusta tanto, dice, que no leemos sus cuentos y seguimos y le hacemos preguntas para que siga explicando sus cuentos, ¿no? En cambio, Harry es el que jamás dice nada e incluso no muestra sus cuentos, muestra parte de sus cuentos. Y si alguien le pregunta, dice que no va a decir nada, dice. En cambio, fulanito, dice, presenta sus cuentos y nadie los entiende, pero nadie se anima a decirle que no los entiende en absoluto, y es el que más éxito tiene nosotros, que ya ha publicado 3 veces, en fin. Va dando como 7 perfiles de escritores, y me causó gracia por lo bien escrito que está,
y porque refleja esto, ¿no? O sea, si hay que explicar, o si no hay que explicar, si hay que mantener el misterio, si no hay que mantenerlo, en fin. Yo creo que bueno, para mí era muy difícil algunos de estos microrelatos, porque si bien Alberto dice que son cuentos, algunos yo no sé, no estoy muy seguro de qué tratan ni siquiera yo, digamos, ¿no? O sea, que son momentos y que están basados, digamos, más que nada en la intensidad literaria. Y lo que quería decir es que, bueno, acá está Elvesia Pérez y está Jorge Machado o Valdía, y que parte de estos cuentos fueron creados a partir de imágenes o de sensaciones dentro de un taller que teníamos, un taller literario que teníamos en el 2017, y con la consigna a veces de escribir en 20 minutos, ¿no? Y en 20 minutos tampoco puedes escribir un cuento muy largo, ¿no? Obviamente después fueron muy, muy trabajados, pero varios de ellos, el grito, por ejemplo, el grito que aparece al principio, es en base a un ejercicio donde con los ojos cerrados se tocan piedras de distinto tipo y se levantan imágenes a partir de ahí. Otra vez estoy explicando, fíjense bien de cómo fueron, ¿no? Y hay gente que te dice que no hay que explicar porque hay que mantener el misterio. Así que lo voy a mantener y lo sigo explicando. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Era otra pregunta? No. No, era bueno, la relación, ya fue explicada, sí. La relación con el jazz, de tu relación con el jazz. ¿Mi relación con el jazz? Sí, o sea, digo, tipo, ¿por qué? Digo, si es a través de Cortázar o si es una relación personal. No, la única relación que tengo con Thelonious Monk es que el nombre me pareció fascinante, y así como la novela, mi primera novela se llamó La huida inútil de Violetto Parson, sí. Y yo cometí el error de dársela a leer a unos 18, 19 escritores antes de publicarla, y entonces todos me dijeron muchísimas cosas, me dijeron de todo, muchos cambios, pero de esos 19, 17 o 18 me dijeron: con ese título no puede ir, ese título es espantoso, cambiar el título. Y yo lo defendía porque lo había puesto, La huida inútil de Violetto Parson, pero no sabía muy bien por qué. Incluso lo mandé a un concurso y lo cambié por Sin Memoria. Y cuando salió editado, salió publicado, ahí viene Verónica Dauria, lo lee y me dice: es muy sencillo porque se llama, ¿no te diste cuenta porque se llama así? Y no, y porque tiene una estética de cómic y es el nombre de una historieta. La huida inútil de Violetto Parson tiene título de historieta, ¿no? De un cómic. Y yo dije, mira, si lo hubiera sabido, hubiera ahorrado muchas discusiones. Esa es la relación es el nombre. Para mí el nombre es fascinante, los nombres son fascinantes, y yo creo, como decía Cortázar también, que a veces hay nombres de personajes. Cortázar decía que hay que agradecer a veces la amabilidad del escritor, que con el nombre del personaje ya nos cuenta cómo es su carácter, porque nos ahorra tiempo y porque ya de entrada ya sabemos cómo se llama y ya sabemos cómo es, ¿no? Y hay nombres que te dicen muchas cosas, ¿no? Mi relación con el jazz, me gusta, pero yo, por ejemplo, soy muy fanático, absolutamente fanático de Ray Charles, y de hecho, cuando quería escribir la vida amorosa de Thelonious Monk, se me empezó a mechar cosas que yo sabía de Ray Charles, ¿no? Para tratar de escribir algo sobre un negro que era cantante, que no sé qué, que le tocaba el piano, y entonces, y nada, no funcionó ahí. Pero nada, no sé si quieren agregar algo más o qué. ¿Vos, Alberto? Yo quería leer el texto que dijo Alberto, es el de la mujer, si les parece, que son breves todos, para que vean de qué estamos hablando y para que vean se llama Campo Abierto, las interpretaciones que puede haber. Y dice: a campo abierto. En el pasto mojado de la madrugada, la madre arrastra a los niños que, a cada lado y sin entender nada, se resisten a caminar tan rápido. Cada tanto la madre, la frente empapada, la mandíbula dura, el pelo pegado a las sienes y los brazos tensos y fuertes, repite: caminen, carajo, caminen. La niña aguanta todo lo que puede hasta que empieza a llorar débilmente. No es que le apriete demasiado la mano, no. Se trata de un dolor interior, provocado por un solo pensamiento: mamá está loca.
Ese desasosiego la invade como una ráfaga y le acorrala el cuerpo a cada tirón. Y todas las veces confirma lo mismo: está loca. Agobiado por la responsabilidad de ser 2 años mayor, el hermano trata de entender. ¿Quiénes son, mamá?, pregunta, y gira la cabeza sin ver a nadie. Por toda respuesta, la madre pisa más fuerte, hunde los zapatos en la gramilla mojada y bajo el arco anaranjado del cielo da un tirón más fuerte a las manitos que aprieta mientras vuelve a decir entre dientes: caminen, carajo, caminen por el amor de Dios. Gracias.